el año 1545, el día de Pentecostés, cuando suplicaba ardientemente al Divino Espíritu Santo que le enviase sus dones, vio de repente una bola de fuego que le entró boca adentro, descendiendo hasta el corazón. Tal fue la vehemencia de amor de Dios que sintió, que pensó que se iba a morir. Cayó al suelo gritando: «¡Basta, Señor! ¡Basta! No puedo soportarlo más». En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual, un lugar donde escapamos por unos momentos a meditar en la profundidad y la hermosura de la fe católica. Y hoy vamos a hablar sobre alguien muy querido en mi vida, alguien quien yo puedo decir que tengo mucho cariño, tengo mucho amor para este santo. Y antes de empezar, les quiero animar a dar like al video, a compartir con sus amigos y en sus redes sociales, porque hay que difundir lo hermoso que es la fe católica y hay que difundir las vidas de los santos para que nosotros también que queremos, que anhelamos ser santo, podemos ser inspirados por las vidas de estas personas. Para las personas que no me conocen, me llamo Sharon Plasencia y este es el canal hermano del canal La Fe de la Iglesia. Y en este canal tenemos el enfoque de la devoción católica. Ya tengo 7 años en la Iglesia Católica. Pero antes de esos, hace 7 años, yo casi no conocía a los santos. Yo, unos meses antes de entrar a la Iglesia Católica, empecé a estudiar algunos santos. Y entre esos santos, hubo un santo que sobresaltó, que me impactó en mi vida más fuerte que los otros. Y todos yo creo que podemos decir que nos identificamos con un santo. Y ese santo lo escogí como mi santo patrón. Y aún 7 años después, que ya conozco más las vidas de los santos, ya conozco mejor la fe católica, sigo igual de contenta que mi santo patrón es San Felipe Neri. Cuando vi su vida, de hecho, primero lo vi en una película de 3 horas. Y cuando vi su vida, yo estaba llori, no podía creer cómo Dios usó a ese gran Señor. Su gozo, pero también sobre todo su amor ardiente para Jesús y para su vecino. San Felipe nació en Florencia, en Italia, el 21 de julio en 1515. Entonces ya sabemos que nació en el tiempo de la Reforma o la rebelión protestante. Y fue un tiempo de tempestad en la Iglesia Católica.
Él nació y creció en una familia católica practicante. Su mamá murió cuando él era muy joven y su papá se casó de nuevo y su madrastra sí fue muy buena mujer y lo adoptó en su corazón como su hijo. Y no sabemos mucho de su vida de niño, pero sí sabemos que tenía el apodo de Pipo Buono, el buen Felipito, porque era de tan buena personalidad, siempre feliz y que la gente quería estar al lado de él porque tenía una amabilidad contagiante. Y aún en su vida de niño buscaba las cosas de Dios. Hubo una cosa que sucedió cuando él tenía más o menos 8 años, que había una mula cargada de frutas y se atropelló esa mula y Felipe estaba al lado de él y se cayeron en bolas en algo profundo y todos corriendo a ver qué pasó con el niño. Debería haber pasado algo fuerte con él porque era una caída profunda. Pero cuando llegaron todos, él salió ileso y sonriendo de la aventura que acaba de pasar. Su papá tenía cargos en la magistratura de Florencia y a eso les permitió ocupar un lugar en la nobleza toscana. Y su papá era notario. Entonces sí era un niñez cómodo, pero aún así él buscaba a Dios. Y él también podía, por la posición de su papá, estudiar humanidades con los mejores profesores de la ciudad. Cuando él tenía 16 años, su papá le envió a San Germando para aprender el arte del comercio con su tío Rómulo. Su tío tenía un negocio y no tenía hijos. Y lo interesante es cuando él estaba en el negocio de su tío Rómulo, él, en lugar de estar concentrado en vender las cosas, siempre les estaba preguntando a las personas, ¿conoces el Padre Nuestro? ¿Ya cumpliste tus obligaciones de la Pascua? Él estaba más interesado en el alma de la persona que en venderle un producto. Y su tío dijo de él, Felipe nunca será un buen comerciante. Yo le dejaría a él toda mi herencia, si no fuera por esa manía de rezar. Aquí podemos ver que Felipe tenía más valor, ponía más valor en el alma y las cosas espirituales. Podía haber sido un hombre rico, pero no quiso. Para Felipe eso de rezar siempre no era una manía, pero una necesidad. Una lema de su vida era nada ayuda más al hombre que la oración. Cuando cumplió 20 años, él dejó la casa de su tío y, dirigido por el Espíritu Santo, llegó a Roma. Llegando allí, él no tenía casi nada, pero se sostenía en un trabajo dando clases a unos niños y a los papás le dieron hospedaje y comida en esa casa. Ahí en Roma estudió filosofía en la Universidad de la Sapienza y teología en la de San Agustín. Y los que trataban con él quedaban admirados de su sabiduría, profundidad de pensamiento y sobre todo su vida santa. Y otra cosa interesante de él
En esa época de su vida, él vivía a pan y agua, que consumía una sola vez al día. Dormía apenas unas horas sobre el suelo pelado y pasaba parte de la noche en oración. Por las tardes acostumbraba visitar las 7 principales iglesias de Roma, retirándose después a la catacumba de San Sebastián. Ya no quería buscar comodidades. Solo comía pan y agua una vez al día y oraba mucho. La virtud resplandecía en Felipe. Algunas personas decían de él cuando vieron a Felipe en oración, su cabeza envuelta en una luz sobrenatural. Siempre estaba sonriente y amable. Siempre se veía la alegría en su rostro. La dulzura estaba de tal modo en sus labios que era una gran satisfacción estar con él. Lo interesante de San Felipe Neri es que él, aun estando en la ciudad de Roma, no tenía intención de ser sacerdote. Nada más quería servir a Dios con su vida y ayudar a su prójimo. Él ingresó a la compañía del Divino Amor, una hermandad cuyo objetivo era atender espiritualmente y materialmente a los pobres, los enfermos, los huérfanos y los encarcelados. Yo pienso que muchas veces, especialmente hoy en día, sí cuidamos de la parte física, pero nos olvidamos de la parte espiritual. Él también trabajaba en el hospital de los incurables y cuidó de los enfermos hasta el fin de su vida. Y las personas empezaron a seguirlo, porque siempre cuando hay un ejemplo de santidad, la gente quiere seguir a esa persona. Atrae mucho la santidad. Y una de las personas que lo empezó a seguir fue el mayor compositor del siglo XVI, Giovanni Pierluigi da Palestrina, cuyas músicas pasaron a formar parte del repertorio de los seguidores de San Felipe. La música tenía un papel muy importante en su apostolado. Yo sí creo que con la música podemos meditar en los misterios del catolicismo, de la vida de Cristo, en una manera especial. La música mueve el alma. No contento con solamente visitar hospitales, él también recorría por las calles hablando del amor de Dios. Era como un misionero en las calles de Roma, porque nos acordamos que en ese entonces había mucha corrupción en Roma, muchos problemas. Y eso no le afectó mucho a él. Él sencillamente quería ser luz en donde él se encontraba. A uno le preguntaba, entonces, hermano mío, ¿cuándo es que comenzaremos a amar a Dios? A otro le preguntaba, ¿será que hoy nos decidimos a comportarnos bien? Él era sobre todo un apóstol y sembrador de la santa alegría a los hijos de Dios. Luego él sintió el llamado de ayudar a los jóvenes. Había muchos jóvenes allí que algunos estaban en situaciones difíciles, algunos sencillamente atraídos por las vanidades del mundo. Pero por su forma de ser, su santidad, su alegría, él atraía muchos jóvenes
que muchos de ellos renunciaron a las frivolidades del mundo y se entregaban completamente a Dios. Y San Felipe Neri, él mandó a esos jóvenes con San Ignacio de Loyola, que también estaba viviendo en la ciudad de Roma. Muchos de esos jóvenes, él los mandó a la compañía, la recién fundada Compañía de Jesús. Y como vemos en muchas vidas de los santos se atraen. San Felipe tuvo relaciones con otros santos que estaban en Roma. San Carlos Borromeo, San Camilo de Lelis, San Ignacio de Loyola y San Félix de Cantalicio. San Carlos Borromeo tenía tanta estima y veneración por él que siempre que lo encontraba se prosternaba delante de él y suplicaba que le dejase besar sus manos. Aquí podemos ver el ejemplo de la humildad de los santos. Un santo no se da cuenta que es santo, pero puede reconocer la santidad en otras personas. San Ignacio de Loyola no hacía menos caso de su santidad y se veía frecuentemente a estos dos ilustres fundadores mirarse sin decir nada, en la admiración mutua que tenían por la virtud que reconocían uno en el otro. Y ahora llegamos a lo que para mí es el momento más emocionante de su vida, el momento que iba a cambiar su corazón. Y ese momento sucedió en 1545, en el día de Pentecostés. Él estaba orando a Dios que le diese gracia y dones para crecer en santidad. Que vio de repente una bola de fuego que le entró boca adentro, descendiendo hasta el corazón. Tal fue la vehemencia de amor de Dios que sintió, que pensó que se iba a morir. Cayó al suelo gritando: «Basta, Señor, basta, no puedo soportarlo más». Él estaba completamente consumido. Se le metió la flecha del amor ardiente para Jesús. Lo más notable es que su pecho se dilató físicamente a la altura del corazón. Eso fue constatado después de su muerte por el médico Andrea Cesalpino, que realizó la autopsia. Ella escribe: percibí que las costillas estaban rotas en aquel punto, o sea, estaban separadas de los cartílagos. Solo de esa manera era posible que el corazón tuviera espacio suficiente para elevarse e inclinarse. Llegué a la conclusión de que se trataba de algo sobrenatural, de una providencia de Dios, para que el corazón, latiendo tan fuertemente como latía, no se golpeara contra las duras costillas. Y también se decía de él que ese calor de amor que él sentía hasta le afectó en una manera física, que en el medio del verano no traía abrigo ni capas extras por ese calor de amor que él tenía. Todavía no llega a ser sacerdote. Ya estaba haciendo mucho para Dios. Es un buen ejemplo para nosotros que no somos consagrados, que podemos seguir el ejemplo de él. Por varios años de su vida, él estaba en ese camino a la santidad, queriendo amar más y más a Jesús, como hablamos en el último video, del amor que podemos tener hacia Jesús. Debemos de anhelar sobre cualquier otra cosa, ser inflamados de amor
para Jesús debe de ser una de nuestras peticiones. Le podemos pedir la intercesión de nuestra Madre, de San Felipe Neri, de San Juan, el apóstol amado, que también nosotros podemos experimentar ese amor hacia Jesús. Durante sus últimos años como laico, el apostolado de Felipe se extendió rápidamente. En 1548, junto con su confesor Persiano Rosa, fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad para ocuparse de los peregrinos y convalecientes. Sus miembros se reunían para la comunión, oración y otros ejercicios espirituales en la iglesia de San Salvador. Y él introdujo la exposición del Santísimo Sacramento una vez al mes. Él fue conocido por su amor enorme hacia la Santa Misa y el Santo Sacramento. Tanto que cuando por fin se hace sacerdote, y especialmente al final de su vida, ya no podía ofrecer misas públicas por su amor ardiente a lo que traía en sus manos, porque tanto le afectó estar consciente de la misma presencia de Jesús en la Eucaristía. Él predicaba, aunque era laico, y en una sola ocasión convirtió a 30 jóvenes disolutas. Cuando él tenía 36 años, su confesor Persiano, él le ordenó que se hiciera sacerdote, y sí escuchó. Y nada más le hacía falta unos cuantos estudios, porque ya había estudiado, y celebró su primera misa en el 23 de mayo de 1551. Y él entró en la comunidad de los presbíteros de San Jerónimo, que gozaba merecida fama por las virtudes de sus componentes. Vivieron en común, tuvieron mesa en común, pero no tenían obligación a ningún voto. Y eso también, San Felipe Neri, cuando él empieza su propia comunidad, sigue ese ejemplo. Luego él empieza a escuchar sobre las misiones en la India. Y él dijo, yo también quiero ser misionero. Y él pensó mucho y oró. Fue un deseo muy fuerte que él tenía. Y él se acercó al monje Agustín Ghettini, que también era un hombre muy favorecido por Dios, y le pidió su consejo sobre ese proyecto. Pero luego se le llega la respuesta que no debes de ir a la India a ser misionero. Aquí puedes ser misionero a las almas perdidas que hay en la ciudad de Roma. Como sacerdote, San Felipe se dedicó especialmente a la confesión. Eso fue lo que más le gustaba hacer. Y se decía de él que uno por uno, él convirtió la ciudad de Roma en el confesionario. Pero muchas personas, atraídos por su santidad, hasta querían llegar ahí cada día. Poco a poco los discípulos se volvieron tan numerosos que fue necesario tener la reunión en una iglesia. Y así nació el Instituto del Oratorio. Si ustedes han preguntado por qué nuestro canal se llama El Oratorio, hay dos razones. Uno es porque nuestra madre, quien amo mucho,
y quien quiero seguir lo que puedo, quiero imitarla. Ella también tenía un oratorio en su casa en Nazaret. También cuando llegó a Jerusalén, en el cenáculo tenía un oratorio. Siempre un lugar donde ella podía apartarse a orar. San Felipe Neri, que es mi santo patrón, empezó la comunidad del oratorio. Y era una comunidad que no tenía reglas ni votos más que los votos y compromisos del bautismo y de la ordenación, pero tenía el enfoque en la caridad. Tenían un énfasis en ayudar al necesitado, en evangelizar, en orar y en la confesión y la Eucaristía. Y una nota antes de seguir sobre la vida de él. Otra cosa que yo creo que cada persona debe de tener en sus casas es un oratorio. Puede ser un cuarto pequeño, puede ser una esquina de la casa, pero un lugar consagrado en tu casa. Hasta puedes llamar a un sacerdote para que él haga oración sobre ese espacio. Un lugar sagrado donde puedes escapar y orar. Seguimos el ejemplo de nuestra madre en tener un lugar para orar en nuestras casas. Otra nota preponderante en la vida de San Felipe Neri fue su amor por la Eucaristía. Acabamos de hablar sobre ese tema. Debemos de tener un amor tan profundo, tan grande para la Eucaristía, porque Jesús mismo se baja a la tierra. Él está dispuesto a no importar si estamos dignos o no, porque no somos dignos, a estar presente en la Eucaristía. Era tan grande el fervor de su caridad que en vez de recogerse para celebrar la misa, tenía que buscar deliberadamente una distracción para ser capaz de prestar atención después en el rito externo del santo sacrificio. Y como ya dije, hasta el final de su vida, en los últimos años, tenía que celebrar misas privadas porque su corazón estaba completamente consumido por amor hacia la Sagrada Eucaristía. Y como todos los santos, no tenía una vida sin problemas. Él tuvo que enfrentar muchas calumnias. El cardenal vicario de Roma, convencido por los rumores que circulaban de él, escuchó que el santo mantenía asambleas peligrosas, sembraba novedades entre el pueblo, y él llegó a reprenderlo severamente. Hasta le retiró el permiso para atender confesiones durante 15 días. Nada más nos paramos un momento para meditar en eso. Lo que más le gustaba hacer, aparte de la Eucaristía, era las confesiones. Y se le quitó ese permiso por 15 días. Pero ese cardenal falleció repentinamente. Y el Papa Pablo IV llamó a juzgar el caso y no solo absolvió a San Felipe, pero lo encomendó a sus oraciones. Uno de los principales discípulos de San Felipe fue César Baronio, que llegó a ser cardenal, y él escribió Annales Ecclesiastici y fue conocido con el título de Padre de la Historia Eclesiástica. San Felipe Neri murió el 26 de mayo 1595.
y fue canonizado apenas 27 años después, junto con San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Santa Teresa de Ávila. Como ya podemos ver, la vida de San Felipe Neri me encanta por varias razones. Uno es su gran amor para la Eucaristía y para Jesús, algo que yo anhelo también tener. Otro es su amor para la música, en la oración y la adoración a Dios. Y otro es cómo él le gustaba evangelizar en las calles y traer a las personas a la fe católica. Tuvo tanta influencia en la ciudad de Roma que tenía mucha necesidad de un santo en esta época. Podemos aprender de su vida, hermanos. Y quiero terminar diciendo, San Felipe Neri, ruega por nosotros. Les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo y los espero para la semana que viene, que otra vez encontramos un tema que nos ayuda en nuestra fe católica y profundizarnos en la hermosura de la fe católica. Que el Señor les bendiga a todos. Adiós.